5 características y 5 beneficios de un hombre de Dios. 5 características y 5 beneficios de un hombre de Dios. Y vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 112. Este salmo describe al hombre o a la mujer que vive como un hombre o mujer de Dios. Aquí David quiere mostrar que el hombre de Dios manifiesta en su vida el carácter de Dios, en contraste con la mayoría de los seres humanos que viven para satisfacer sus deseos carnales, que viven para buscar diversiones, que viven para buscar placeres mundanos. Aquí hay un contraste en este salmo entre la persona que vive de esa manera y cómo es el hombre o la mujer de Dios. Y nos muestra de una manera tan clara para que nosotros entendamos qué es ser un hombre o una mujer de Dios, cuáles son las características de un hombre o de una mujer de Dios, para que al reconocerlas nosotros nos vayamos alineando a esa palabra y podamos vivir como a Dios le agrada. Podamos ir ordenando nuestras vidas por la guía de las Sagradas Escrituras. Amén. Y vamos a ver el primer punto, o en el primer punto vamos a ver las 5 características del hombre o de la mujer que tiene temor de Dios. 5 características. Y es importante meditar en esto, hermanos. Bueno, los que ya estamos casados. Y tenemos que seguir con la persona que estamos casados hasta que la muerte nos separe. Pero los que están solteros, es bueno meditar en esto. ¿Por qué? Porque después de casados, decía un pastor, antes de casarse, abra bien los ojos. Cuando se case, ciérrelos. Sí, es que hay algunas personas que piensan, no, es que si no me va bien el primer año lo dejo y se acabó y empiezo con otro y ya. Eso no es así. El matrimonio delante de Dios es para toda la vida. Así que el matrimonio no es un juego, es algo muy serio. Es un pacto con el Señor y con la persona con la que nos comprometemos. Es algo muy serio. Y esto podría ayudarnos también para reconocer en aquella persona esas características. Si tiene estas características, para emprender ese proyecto, digámoslo, ese viaje o ese caminar con una persona con la que vamos a vivir para toda la vida y vamos a compartirlo todo. Yo antes de casarme sí demoré, porque yo ayunaba, vigilaba, pedía a otras personas que oraran, rogaba al Señor que me ayude, porque yo había escuchado esto. Y no sé qué hubiera pasado de mí si me casaba con alguien que no iba a tener temor de Dios. No sé, hermano. Pero gracias a Dios que el Señor me dio un hombre que tiene temor de Él. Pero en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Amén. 5 características del que tiene temor de Dios. Primero, es temeroso de Dios y se deleita en los mandamientos del Señor. Vamos a ver Salmos capítulo 112, versículo 1. Salmo 112, 1 dice: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado. Mire, a veces hay personas que piensan que bienaventurado significa dichoso y significa feliz.
Y a veces hay personas que piensan que la felicidad la van a encontrar en el dinero, o que la felicidad la van a encontrar como los niños, ¿no? Los niños piensan que la felicidad la van a encontrar en un juguete. Salió un nuevo juguete, ese juguete quieren y piensan que la felicidad la van a encontrar en un juguete. Así piensan los niños. Los adultos también. Piensan que la felicidad la van a encontrar de pronto en una nueva novia o en un nuevo novio. Cuando yo era chiquita yo veía muchas telenovelas. Y en la telenovela, en la trama, era que sufría, que ella una cosa, que ella otra, pero al final eran felices el chico y la chica, y todo era felices para siempre. Uno pensaba eso, ¿verdad? Entonces yo pensaba, ay, al final, tiene un final feliz. Y la felicidad, ¿en qué se basa ahí? Se basa en el amor de esa pareja. Pero la felicidad verdadera no se basa en el amor en una persona. Dice aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La felicidad verdadera se la encuentra solo en Cristo. Todo lo demás es un complemento. Y que también trae felicidad, alegría, momentos lindos a nuestras vidas. Pero la felicidad y el gozo depende de nuestra relación con Cristo. Amén. Dice bienaventurado, feliz, dichoso, contento, satisfecho el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Primera característica, un hombre que teme a Dios. Y el hombre que teme a Dios es el hombre que tiene primero en su vida a Dios. Todo lo demás puede esperar, todo lo demás puede pasar, pero para él o para ella, primero es Dios. ¿No ve que cualquier persona le puede decir, oye, pero hagamos este negocio y hay un fraude por allí, pero ganamos hartísima plata? Si este hombre, esta mujer es de Dios, va a decir no, porque primero es Dios. Por encima de todo fraude, por encima de toda ganancia ilícita, primero es Dios. Y ese hombre, esa mujer que vive así, va a ser verdaderamente feliz, porque así lo dice Dios en su palabra. Porque repito, la felicidad no viene de una persona ni de un bien material, la felicidad viene solo de Dios. Amén. Claro que los muchachos cuando están enamorados, las muchachas, ay, cuando yo me case voy a ser feliz con esa persona. Y se casa y resulta que de pronto es feliz la primera semana, pero la siguiente semana ya empieza a verle todos los peros, porque todo hombre y toda mujer tiene defectos. Y va a encontrar que el único perfecto es Cristo. Amén. Y tiene que seguir amando a esa persona, pero entiende que su relación con Dios es la que le da la felicidad. A ver, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que los mandamientos del Señor no son gravosos. No es que dice, ay, la palabra del Señor dice que no os embriaguéis con vino. Ay, esa parte es la que no me gusta. A mí me gusta tomarme, dicen, a mí me gusta tomarme una copita de vez en cuando. Entonces, ese mandato del Señor se convierte como en algo pesado para él o para ella. Pero es porque ese hombre, esa mujer, no se ha convertido de verdad. No ama a Dios todavía con todo su corazón. Porque el momento en el que Cristo viene a nuestros corazones y el Espíritu Santo nos llena, nosotros no necesitamos de ninguna copita. Porque si estamos necesitando todavía de esa copita, es porque el Espíritu Santo no ha llenado nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros no necesitamos de ninguna copa de vino ni de licor. Porque la palabra del Señor dice, tú diste alegría a mi corazón, más que el mosto y el vino. Más.
Cuando uno viene a Cristo, uno experimenta una satisfacción y un gozo que no se lo da a nadie. Entonces no necesita un hombre, una mujer de Dios, no va tras ninguna copa de licor, porque ir tras el licor es estar llevando una vida doble. ¿Somos o no somos cristianos? El hombre que teme a Dios, vea el versículo bíblico que estamos analizando, Salmo 112:1, en sus mandamientos se deleita en gran manera. No se deleita en la copa de vino, se deleita en los mandamientos del Señor. Amén, ese es su deleite, no es una carga. Obedecer a Dios no es una carga. ¿Qué es? Un deleite. Cuando uno no es cristiano, claro, uno lo ve así. Yo cuando no era cristiana, yo decía, ¿quién me voy a hacer hermanita? Y que parezco viejita y sin disfrutar la vida. Claro, en la etapa de los 12 a los 15 años, porque yo les he contado que de chiquita, a los 7 años yo acepté a Cristo. Y ahí estuve un tiempo bien, otro tiempo bien y mal, pero a los 12 definitivamente yo dije, esto no es para mí, esto es para los ancianos. A mí me parecía que la vida cristiana era aburrida. Yo me imaginaba, y hasta yo decía, hermano, ya le he pedido perdón al Señor por eso, pero yo hasta le decía, Señor, espérate que yo tengo unos 80 años, ahí sí te voy a seguir con un bastoncito, voy a ir a evangelizar alguna cosa. Así, porque yo pensaba que yo tenía que disfrutar la vida según yo. Entonces, cuando uno no se convierte de verdad a Cristo, cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, uno piensa que necesita algo más. Y yo pensaba que yo necesitaba las diversiones del mundo. Y yo anhelaba cumplir 17 años porque yo no podía, según yo, divertirme porque mi mamá era demasiado estricta y no me dejaba salir. O sea, no me dejaba salir a donde yo quería. Entonces yo anhelaba tener, yo decía, pero es que yo cumplo 17 años y yo me gradúo del colegio y me voy a trabajar y me voy de esta casa. Me alquilo un cuarto y vivo como yo quiera. Esos eran mis planes, hermanos. ¿Por qué? Porque yo decía, no me puedo divertir, no puedo disfrutar la vida. Yo oía a mis compañeras que llegaban al colegio y decían que el fin de semana se habían ido una quinceañera, otro baile. Y yo a ningún baile porque mi mamá me tenía encerrada. O yo decía que me tenía encerrada. Sí, me sacaba, pero no a los bailes, como yo quería. Para mí, en ese tiempo, pensar en los mandamientos de Dios era algo gravoso. Era algo que no lo podría soportar porque yo no quería las cosas del Señor. Hasta que a los 15 años Dios trató con mi vida y yo sentí su presencia y yo lo busqué y le pedí que me llene con su Espíritu Santo y yo pude descubrir lo hermoso que es y disfrutar de la presencia de Dios. Y sus mandamientos ya no eran gravosos para mí, ya empezaron a ser una delicia. Ya había un hambre y una sed de querer conocer más a Dios, porque Él obró. Dice aquí, se deleita en sus mandamientos, es decir, quiere hacer su voluntad. Ya uno aprende y dice, ya no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. ¿Tú le has preguntado qué quiere Dios de ti? ¿Tú le has preguntado qué quiere Dios para ti? ¿Tú te imaginas ya cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿De aquí a 5 años? ¿Le has preguntado al Señor? Es lindo hacer la voluntad de Dios. Amén. La felicidad de las personas se fundamenta en el temor a Dios, no en ninguna otra cosa, hermano. Vamos a ver la segunda característica. Salmo 112, versículo 5, la primera parte. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Bueno, aquí vemos la segunda característica que es un hombre de bien. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hombre, una mujer que da buen testimonio dentro o fuera de la iglesia.
¿Cómo es usted dentro de la iglesia? Usted lleva una vida ejemplar. ¿Lleva esa vida ejemplar en su casa? ¿Lleva esa vida ejemplar en su trabajo? ¿Lleva esa vida ejemplar en su colegio? ¿Lleva esa vida ejemplar en la universidad? El hombre de bien está dispuesto a obedecer la palabra del Señor y tiene buena reputación dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué piensan sus amigos inconversos de usted? ¿Qué le dicen? ¿Lo respetan? ¿Lo respetan porque usted ha dado un buen testimonio? Algunos les dicen, hermanito diablo. ¿Por qué cree que le dicen hermanito diablo? Por el mal testimonio que a veces damos. El hombre de bien cuida su testimonio en su trabajo, en su casa, cuida su testimonio en su manera de hablar, en su manera de vestirse. El hombre de bien, hermanos. ¿Cuántos hombres de bien hay aquí? A ver, levante su mano. Amén. No solo las mujeres debemos de cuidar nuestra manera de vestirnos, los varones también. Si está en su casa, no va a andar allí asomándose a la ventana, saliendo a la esquina, descamisado, ya es cristiano. Aunque sea con una camisetita, si hace calor una camisetita, bien presentadito. Mucha gente dice, no, es que lo externo no importa. Sí importa, hermano, lo externo dice cómo estamos por dentro. ¿Cómo andamos? Dice cómo estamos por dentro. Hay gente que dice, a mí no me importa lo que la gente pueda ver. Así dice. ¿Sabe qué, hermanos? Mire, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice que por amor a los demás nosotros debemos de cuidarnos. Por amor a los demás. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo le digo, a mí no me importa lo que los demás piensen, el momento en el que yo le digo eso, yo estoy diciendo, a mí no me importa la otra persona. Porque puede pensar lo que le dé la gana. Igual allá, es mi vida. Esa manera de vivir no es correcta. Porque el apóstol Pablo enseñaba que por amor a los débiles, si hay cosas que nosotros debemos de cambiar, debemos de cambiar. Amén. Los demás, ¿qué están viendo en nosotros? La gente espera ver en nosotros que nuestro comportamiento sea correcto en cualquier lugar en donde estamos. Amén. En cualquier lugar. Mire, hermano, a mí me gusta contarle cosas que han pasado a otros y que me han pasado a mí también. Creo que hace como unas 4 semanas yo tuve que salir al centro. Generalmente o casi siempre ando con mi esposo. O si no, con mi mamá o con una hermana de la iglesia. O con alguno de mis primitos chiquitos o primitas. Nunca salgo sola, no me gusta. Pero ese día tuve que hacer una diligencia y salí. Voy caminando, haciendo una diligencia por la calle 9 de octubre. Y en una cuadra me encuentro un hermano que le había conocido de cuando yo tenía 15 años. Y no le había visto hasta este tiempo. Imagínense cuántos años, de 15, ahora tengo 47. ¿Cuántos años han pasado? Y le reconozco y le saludo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está? Era la calle 9 de octubre, pero enseguida se me vino a mí a la mente. No está bien que yo, como una mujer casada, me quede conversando en plena calle con un varón más tiempo. Un saludo, no más de 1 minuto, porque eso puede generar algún mal comentario. ¿Estaba haciendo algo malo? No estaba, tampoco estaba pensando nada malo. Pero yo tengo que cuidar, ¿sabe qué tengo que cuidar? El corazón de mis hermanos. El corazón de mis hermanos. No solo cuidarme de mí, sino el corazón de mis hermanos. Si alguien me ve en esa calle, uy, la pastora se quedó media hora conversando con otro hombre. ¿Y qué hace media hora?
¿Qué pasa si hablan eso? Hablan porque yo les haya dado motivo. Pero gracias a Dios me acordé enseguida que nosotros tenemos que ser ejemplo, y no solo los pastores, sino todos. Yo tengo que darle ejemplo a ustedes, si no yo no les podría hablar aquí de esa manera. Usted tiene que darle ejemplo a sus hijos, tiene que darle ejemplo a la gente a la que usted lidera. Y muchas veces tenemos que cuidarnos, no porque estamos haciendo algo malo, sino para evitar dañar el corazón de nuestros hermanos, por amor a los demás, por amor. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de cuidarnos no solo de hacer algo malo, sino de toda apariencia de mal. Si algo da una apariencia de mal, nosotros debemos evitarlo. Amén. Entonces, aquí vemos, el hombre de Dios es un hombre de bien, que cuida su testimonio en cualquier lugar en donde está. Por ejemplo, si hay una fiesta mundana, y usted sabe que en esa fiesta van a bailar, van a tomar, ¿qué va a hacer allí metido usted? Todas esas cosas hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Vamos a ver el tercer punto. Es un hombre generoso y compasivo. Versículo 9. Dice así: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué hace un hombre de Dios? Un hombre de Dios dice que reparte y da a los pobres. O sea, comparte de lo que tiene con los que tienen menos que él. A eso se refiere. Un hombre, una mujer de Dios no puede permitir que la avaricia entre a su corazón. No debe permitir ser una persona llena de avaricia. Porque acuérdense lo que le pasó a Acán. Dios les estaba dando tantas victorias y victorias al pueblo de Israel con Josué. Y él ya tenía algunas cosas, sin embargo vio el lingote de oro y entró la avaricia a su corazón y él quiso más. Y eso lo llevó a la muerte. Vamos a ver cuáles eran las maneras de tratar de Dios con la gente en el Antiguo Testamento y hasta ahora, para enseñarnos a que no tengamos avaricia. Levítico 23, 22. Levítico 23, 22. Vamos a leerlo en esta versión y también en otra versión. En la versión que usted tiene, dice así, Levítico 23, 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ahora vamos a ver, yo se lo voy a leer en otra versión que está un poquito más entendible. Escuchen, dice: cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno. O sea, Israel sembraba y recogía la cosecha, pero Dios le manda a Israel a que la parte de las espigas que crecieron en el borde, que esas no las recojan, o sea, que no vayan a sacar esa partecita de allí. Y también le dice, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo, déjenlas allí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dice
que el hombre que tiene temor de Dios es generoso. Si Dios le enseñó esto a Israel, lo que le quería decir era que deje esas poca cosecha que quedaba allí para que venga el huérfano, el pobre, la viuda, el extranjero y puedan recoger y tener para sí. El otro día conversaba con una hermana que tiene un restaurante y ella me decía: pastora, todo lo que queda del restaurante del día de hoy, por ejemplo, para mañana, me decía, yo lo comparto. Y la gente que trabaja conmigo se lleva esa comida a sus casas para que coman sus familiares. Siempre queda, se llevan. Y con eso comen sus hermanos, y come su papá, comen algunas personas. Yo le oía eso y yo decía, qué bueno que sea así. Porque de esa manera ella está cumpliendo esta palabra. Dice que Dios le mandó a hacer esto a Israel. Los que tenían que ir a recoger la cosecha, recogían, pero esas partes tenían que dejar ciertas espigas, ciertos granos, qué sé yo, y todo eso dejaban para el pobre, para el menesteroso, para el extranjero. Eso hace una persona que tiene temor y amor a Dios. Comparte, deja aunque sea un poquito para el necesitado. Y quizás alguien diga, pero yo no tengo espigas, yo no tengo cosecha, yo no tengo... Pero de pronto, hermanos, un vestido, una blusa, algo que usted comparta con otra persona. ¿Sabe por qué Dios hizo esto, hermanos? Para enseñarnos a no tener avaricia, para enseñarnos a ser generosos, para enseñarnos a no pensar en nosotros mismos. Porque si estamos pensando solo en nosotros mismos, nos volvemos tan egoístas y tan mezquinos, que prácticamente empezamos a idolatrarnos y todos somos nosotros, todo soy yo y todo es para mí y para mí y para mí y para mí sola. Pero la palabra del Señor nos enseña que el hombre de bien, el hombre que teme a Dios, emplea su dinero en causas dignas. Así lo que hace permanece para siempre. Da para el avance de la obra de Dios, para la extensión del reino de Dios y también para las personas que necesitan. ¿Está usted dando de lo que usted tiene para las personas que necesitan? ¿Está siendo usted generoso también con la obra del Señor? Vamos a ver Lucas 12 del 18 al 20. Lucas 12 del 18 al 20 dice así: y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué le quiere decir el Señor aquí a este hombre, hermanos? ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Para quién trabajas? Es lo que le está queriendo decir. ¿Para quién trabajas? Porque le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has logrado, ¿de quién será? Claro que muchos dicen, para mis hijos. Pero es que no siempre solo los hijos disfrutan. A veces los hijos pierden lo que los padres les han dejado. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Sucede porque hay personas que
han dejado que su corazón se llene de avaricia. Todo es el trabajo, todo es el dinero, todo es los negocios. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para servir al Señor, no hay tiempo ni hay dinero para colaborar para la obra, ni hay dinero para ayudar al necesitado. Todo es lo que podemos conseguir. Y eso, hermanos, es algo que está afectando mucho en estos tiempos. Los jóvenes se casan, ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Tienen que trabajar para mantener. Es verdad que hay que trabajar para mantener, pero primero es Dios. Primero es Dios. Uno no sabe en qué momento se va a morir. Y el momento en el que se muera, ¿dónde hizo los tesoros? Si los hizo solo en la tierra, ni va a saber quién los va a disfrutar. Pero si hizo tesoros en el cielo, esos tesoros son eternos. Esos son los tesoros que van a perdurar por encima del tiempo, por encima de los ladrones y por encima de toda cosa que se pueda dañar. Amén. Vamos a ver la cuarta característica. Gobierna sus asuntos con juicio. Salmo 112, 5, la segunda parte. Dice, gobierna sus asuntos con juicio, con justicia. El hombre de Dios tiene la sabiduría necesaria para administrar bien. Amén. Dígale al que está a su lado, tú debes ser un buen administrador. Dígale, debes ser un buen administrador. El hombre de Dios, Dios le va a dar la sabiduría para administrar continuo los asuntos de la vida diaria. No solo el dinero, administrar bien su vida en primer lugar. Su vida. ¿Cómo administra su tiempo? ¿Cómo administra su vida? ¿Cómo administra su dinero? Si usted es un hombre, ¿cómo dirige su casa? Dice, gobierna sus asuntos con juicio, con tacto, con rectitud y consideración hacia los demás. ¿Estamos considerando a los demás como nos consideramos a nosotros mismos? La atención a las cosas del cielo no requiere el descuido de los asuntos de la tierra. Al contrario, el que ha aprendido a amar y temer a Dios estará bien preparado para hacer negocios con los hombres. Gobierna sus asuntos con juicio, con justicia. No trata de aprovecharse de los demás, sino que vive de una manera correcta. Amén. Esas actitudes sobrias y prudentes le dan un reconocimiento y le dan el poder para no ceder ante los zarandeos de la vida, hermanos. Y la quinta característica que vamos a ver hoy es que el hombre que tiene temor de Dios es justo, clemente y misericordioso, como el Señor. Amén. Vamos a ver Salmo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Nosotros vivíamos en tinieblas, pero nos resplandeció su luz. Amén. Y esa luz nos hace vivir en rectitud y obediencia. Aquí ya no andamos de una manera chueca. Ahora andamos en rectitud y obediencia. Cuando no éramos cristianos, vivíamos chuecos y no nos importaba. Y hacíamos lo que sea y no nos importaba. Pero ahora no podemos vivir así porque hay temor de Dios en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. ¿Qué pasa si andamos chuecos? El Espíritu Santo se contrista, se entristece, se apaga esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no es igual. ¿Y qué pasa? Cuando ya no es igual, empezamos a sentirnos vacíos y empezaremos a querer volver a la vida mundana,
sucia de la que ya el Señor sacó. Y ahí es lo que sucede cuando la Biblia dice que le sucede al hombre lo del perro que vuelve a su vómito o del cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Por qué sucede eso después de haber sido limpio? Porque no buscamos más al Señor y porque hay cosas que no nos importan a veces y son cosas que entristecen al Espíritu Santo, que nosotros debemos entender. Nosotros tenemos un dueño. El momento en el que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella. ¿Sabe lo que es ese sello? Ese sello es un sello que dice, este me pertenece. Y ese sello, usted no lo puede ver, pero el diablo sí lo puede ver. Y el diablo, como es un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, dice, ah, sí, le pertenece, pero yo lo voy a robar. Y hace todo lo que puede para destruirnos, para sacarnos de donde estamos. Hermanos, dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Nosotros ya recibimos la luz, ahora vivimos en rectitud. Es clemente, misericordioso y justo. Dios quiere producir ese carácter, esa misericordia y esa justicia de Él, que también se produzca en nosotros. Nosotros no vamos a ser perfectos, hermanos, pero nosotros sí debemos esforzarnos por vivir la vida que agrada a Dios. Debemos esforzarnos y luchar con todas nuestras fuerzas, porque el enemigo nos va a mandar cascaritas para hacernos caer, pero nosotros debemos de pararnos firmes y decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y yo quiero agradarle al Señor. El que teme a Dios hace lo correcto y sus hechos permanecen. Rectitud es proceder sin hipocresía, sin llevar una vida doble, sino ser leal con Dios y los hombres. Nosotros podemos llevar una vida doble y pensar que podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo engañamos. Amén. A Dios no lo engañamos. Y miren lo que sucedió con Ananías y Zafira. Yo digo, hermanos, si en algún momento usted hace algo que está mal, lo mejor que puede hacer es arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y si yo como pastora le llamo la atención, lo mejor que puede hacer es reconocer. Pero me ha tocado, hermanos, lidiar con personas que le he llamado la atención y me han dicho, no es así. No es así. Entonces a mí me pone a pensar allí, Dios mío, ¿qué está pasando con esta persona? Porque si dice no es así, cuando con mis propios ojos yo he visto algo, entonces se está engañando a esta persona a sí misma. Se está engañando a sí misma. Y al engañarse a sí misma, ¿sabe qué me pone a pensar a mí? Que esto puede suceder como Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, habiendo cometido lo que cometieron, vinieron y trataron de engañar a Pedro. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros podemos tratar de engañar a la gente, pero a Dios no lo vamos a engañar, porque Dios sí sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Y yo le pido en el amor del Señor, hermano, todos fallamos en algún momento. Esta no es una iglesia donde viven los perfectos o donde estamos los perfectos. En esta iglesia estamos pecadores arrepentidos, que si somos salvos por la gracia de Dios,
Pero amamos a Dios y porque lo amamos nos esforzamos por vivir en santidad. Pero si hay algo que está mal en nuestras vidas y alguien nos llama la atención, reconozcamos. Porque lo peor que podemos hacer es tratar de tapar y esconder un pecado. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prospera y el mal se lo hace la misma persona. Pero la Biblia dice, el que lo confiesa y se aparta, el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y la misericordia de Dios le alcanza, hermano. Y un pastor cuando llama la atención es porque ama, porque quiere evitar algo. Pero aún así, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Entonces, cuando nosotros suceda eso, hermanos, seamos siempre sinceros. Si se fue, se tomó una copa de licor, hizo algo que estuvo malo, usted está con vida, reconozca, pida perdón y apártese de ese pecado. Apártese. Pero no diga, no fui yo. Porque se está engañando a sí mismo. Y es hasta como una locura, ¿no? Si hay otras personas que han visto. No debemos llevar una doble vida. Debemos ser leal con Dios y con los hombres. Que el Señor nos ayude, hermano, a no llevar una doble vida. Una doble vida es venir a la iglesia, decir que estamos bien y salir y estar en una vida de pecado afuera. Eso es llevar una vida doble. Eso se llama hipocresía. Y nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. El estilo de vida íntegro, sabio y recto hace, hermanos amados, que la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas. Al Señor le agrada la justicia, la rectitud, la honradez, la sinceridad. Practiquemos estas 5 características y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cuáles son los 5 beneficios del hombre que pone en práctica estas 5 características, porque hoy ya no avanzamos a ver esa parte que también es muy importante. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que hay, según el Salmo 112, ahí encontramos, aunque hay más, pero ahí encontramos 5 características del hombre que tiene temor de ti, Señor, que vive confiado en ti, Padre. Y entre una de esas es que se deleita en tus mandamientos. Entre una de esas características, Padre, es que es un hombre de bien, que da buen testimonio en todo lugar. Entre una de esas características es que es generoso, Señor, que no hay avaricia en su corazón. Padre, entre una de esas características es que vive en rectitud, obediencia. Y también quiere tener misericordia como tú la tienes, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y que cada día nosotros podamos vivir para agradarte. Señor, ayúdanos a vivir una vida leal a ti, de sinceridad. Te lo ruego, Señor. Levante sus manos, ore al Señor, dígale: Señor, ayúdame. En esta noche yo clamo a ti. Clamo a ti porque tú eres el único que puedes ayudarme a vivir esa vida que te agrada, Señor. Dígale: Señor, ayúdame, porque en estos tiempos de tantas tentaciones, en estos tiempos donde el diablo pone tantas cascaritas, porque quiere sacarnos de ese lugar de privilegio donde tú nos tienes, porque está envidioso de todo lo que tú nos das.
Dios, solo tú nos das las fuerzas para permanecer firmes. Señor, ten misericordia de nosotros. Dígale, ten misericordia de mi vida, Señor. Yo me humillo delante de ti. Yo rindo mi vida delante de ti para que tú obres, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo sea llenando siempre mi vida, que cuando el enemigo venga a buscarme no encuentre mi vida vacía, sino que la encuentre llena de tu Espíritu Santo, de tal manera que con miedo salga huyendo, porque tú estás en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir estas 5 características que hemos visto, Padre, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Y el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros cuando nosotros vivimos tu palabra. Esta es una guerra espiritual que la vencemos cuando nosotros vivimos en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a obedecer, Señor. Ayúdanos a no andar en una doble vida, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia y santidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser personas leales, a ser personas que viven en rectitud y obediencia. Guarda nuestras vidas, Señor. Cuánta gente está viendo en nosotros un ejemplo. Ayúdanos a mantenernos dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Guárdanos, Padre. Guarda nuestras vidas. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Levanta sus manos. Dígale, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, Señor. Sabiendo que la felicidad no viene de ningún hombre, de ninguna mujer, ni de ningún bien material, ni de nada. La felicidad verdadera y el gozo viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, obra en la vida de cada persona. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu poder. Fluye en nosotros, que la santidad de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque esto no es obra humana, esto es obra del Espíritu Santo que nos santifica. Señor, nosotros no podemos solos, pero tu Espíritu nos santifica y nos ayuda a vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Ore al Señor, mi hermano, allí por su vida. Clame por su vida. Clame por su vida. Nuestras vidas necesitan la presencia de Dios. Nuestras vidas necesitan ser llenos de Él para no estar llenos del mundo. Ser llenos de Él, de su palabra, de su poder, de su amor. En el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Santo Espíritu, que nuestros corazones puedan estar limpios, limpios, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdónanos si te hemos ofendido. Ayúdanos a ser sinceros. Ayúdanos a no vivir una vida doble. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a valorar lo eterno más que lo temporal y terrenal, porque todo esto se va a quedar. Ayúdanos a tener bien presente cuáles son los valores verdaderos en la vida. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, Padre, ayuda a tu iglesia. Envía un despertar, un avivamiento a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Un avivamiento que nos lleve a vivir una vida de santidad. Por favor, te lo ruego, Señor. Atráenos más a ti. Atráenos más al estudio de tu palabra. A un estudio serio, Señor.
Así como dice tu palabra, que el hombre que te teme se deleita en tus mandamientos. Derrama sobre cada uno de nosotros ese deseo, esa hambre, esa sed de estudiar tu palabra, de deleitarnos, de no estar tranquilos, de escaparnos para tener un tiempo contigo. A veces los días son tan agitados, Señor, pero ayúdanos, Padre, a buscar esos tiempos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. No hay nada que nos pueda mantener firme si no es tu presencia en nosotros, Dios. Si Jesús, siendo tu Hijo, buscó esos momentos a solas contigo, cuánto más nosotros lo necesitamos, Señor, porque te necesitamos a ti para poder vivir en santidad, para poder obedecerte cada día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.